hay muchos detalles, pero también sería bueno el viernes que los niños nos den un informe de que han visto todo el tabernáculo y nosotros también les digamos sí, que nosotros también hemos visto todo, no nos quedó faltando nada para las próximas vacaciones, el próximo año, a ver si estamos aquí, qué dirá el Señor. Bueno, vamos a ver, le he pedido al Señor que nos ayude para, sin prisas, sin nada, sin que sea demasiado pesado, podamos ver estos dos muebles del lugar santo. Ese lugar es muy especial. ¿Quiénes podían entrar al lugar santo? Solo los sacerdotes. Así que es nuestro privilegio entrar allí, detectar lo que hay. Cuando un sacerdote entraba, corría la puerta de entrada del tabernáculo, la grande, la alta, y entraba, ¿qué veía? Los querubines, la cortina de los querubines, que no se podía ver desde afuera. Lo de afuera no era muy atractivo. Bueno, aquí tienen colores un poco diferentes, pero sí, desde lejos no era muy atractivo entrar allí, pero adentro es como estar en una representación del cielo, con las cosas que Dios tenía en su corazón y que había puesto allí para que cada vez que los sacerdotes las vieran esos diferentes objetos, pensaran en cosas celestiales. Desapareció el bronce. Una vez que se cierra la puerta del tabernáculo, desaparece el bronce. El bronce está en la parte de afuera, mucho bronce. ¿Dónde hay bronce afuera? En el lavacro, en el altar del holocausto. ¿Dónde más? En las basas, mucho bronce. Pero el juicio ha quedado atrás. Se escuchó una voz en el Gólgota que decía, consumado es. Todo quedó pagado, todo quedó completo. En adelante nos queda muchísimo por disfrutar, pero el juicio ha quedado atrás. Encontré esto en un libro y me lo traje. El altar del holocausto nos habla de la conversión. Allí encontramos la solución a nuestros pecados, en la cruz del Señor Jesús. No hay otra manera. En el lavacro nos habla de la lectura de la palabra, la limpieza por la palabra, pero que muchas veces nos lleva a ver errores que hemos cometido, pecados que hemos hecho y confesamos. Entonces, esto está en el libro que apareció en partes en el año de Crecer. Entonces representa la confesión, conversión, confesión. Y ahora vamos a estar ocupados hoy y mañana, hoy es martes, miércoles y jueves, estaremos ocupados de la parte de adentro. Tendremos el privilegio de contemplar adentro donde podemos tener comunión con el Dios glorioso y grande, magnífico, y aunque nosotros somos exactamente lo contrario, allí podemos encontrarnos con Él. Comunión, conversión, confesión, comunión. ¿Te pareció guapa la progresión? Pues vamos al lugar santo. Y los tres muebles que
que hay dentro del lugar santo, hemos quitado las cortinas, hemos enviado un dron y ha hecho esta toma. ¿Qué es esto? No se ve muy bien, ¿no? Pero es la mesa con panes. Ya la veremos al derecho, entonces confirmaremos. Esto se ve un poco más, ¿no? El candelero de oro. Y aquí el altar del incienso. Sí. Bueno, pues vamos a ver ahora primero la mesa. La mesa. ¿De qué habla una mesa? Así en términos generales, ¿qué hacemos alrededor de una mesa generalmente? Comer. Es una expresión de comunión. La mesa es una expresión de comunión. Entonces, hablaremos de eso también. Vamos a mirar los versículos. Éxodo 25, del 23 al 30. Al 30. Entonces empezamos por Aitor. ¿Mm? Gracias. Esta es el lugar, bueno, no es el único lugar, pero es un lugar donde más o menos se ven todos los detalles de esta mesa. A lo menos para tener un primer acercamiento a esta mesa. Hay muchos pensamientos que se vienen a la mente de los creyentes cuando pensamos en esta mesa. Así que se ha escrito mucho al respecto. Sí. ¿Qué altura tenía? Vamos a ver, codo y medio. Codo y medio, pues más o menos la altura de la mesa, ¿verdad? Y de largo, 2 codos. 1, 2 codos, pues por aquí mismo. Y de ancho, 1 codo. Entonces más o menos por aquí. Así que estamos haciendo un mueble más o menos así de grande. Esto tenía 2 codos y de para allá eran 3,5, me parece. Así entonces era de alto, así más o menos, codo y medio, 2 de largo. Bueno, más o menos nos podemos dar una idea de cómo era. Era una mesa. Una mesa. Y allí encima estaba el pan de la proposición, el pan de la presencia. Es decir, una manera de presentar delante de Dios, bueno, a todo el pueblo. Todo el pueblo estaba representado en estos panes. Pero nosotros también, con la luz que tenemos en el Nuevo Testamento, veremos que hay más significados en estos panes. Tenía 2 anillos, esto lo venimos viendo desde el altar del holocausto, que también tenía anillas, en su caso era de bronce, claro, las barras eran de madera de acacia cubiertas de bronce. Allí no hemos entrado mucho porque había que ir a comer, pero el significado es el mismo. Yo pensé, ya llegaremos a otro mueble que tenga varas y tendremos el tiempo, sin varas, y tendremos el tiempo de meditar un poco en qué significa esto. Bueno, había utensilios que se usaban para
atender las cosas de esta mesa, había que hacer algo continuo. El versículo 30 dice, y pondrán sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Así que estos panes no podían desaparecer de la presencia del Señor. Y aun cuando iban trasladándose de un punto al otro en el desierto y que la mesa la tenían que llevar, los levitas, iba cubierta, sí, pero iba, y los panes iban ahí. Bueno, pues vamos a meditar un poco en estos detalles. Era de madera de acacia, ¿verdad? Significado bíblico, pues creo que este sí lo hemos sacado de la Biblia. Hay algunos que los hemos supuesto porque no los tenemos claramente en la Biblia, pero la madera me parece que sí lo hemos mostrado en la Escritura. ¿Qué significa? Humanidad. El Señor Jesús como Hijo del Hombre, porque nació aquí y participó de nuestra experiencia humana desde la concepción. Y se hizo hombre, verdaderamente hombre, y vivió como hombre, nació como hombre, creció como hombre. Y casi todas las edades que tenemos aquí y las que hay abajo, el Señor Jesús pasó por ellas. Y no llegó a la edad de los que somos un poco mayores aquí, porque fue cortado a la mitad de sus días. Porque no había hecho pecado, merecía vivir eternamente. El que hace todos los mandamientos, decía el Antiguo Testamento, vivirá. Pero él fue cortado a la mitad de sus días, 33 años, calculamos, a causa de nosotros, a causa de nuestros pecados. Pero bueno, él es el verdadero Hijo del Hombre. Aparte de Juan 1:51, ¿a alguien se le ocurre alguna otra cita bíblica que nos demuestre que el Señor Jesús era verdaderamente hombre, Hijo del Hombre? ¿No hay más citas que esta? Qué útil es la concordancia, ¿no? ¿Cómo? Sí. Muy bien. ¿Y esto está dónde? Uh-huh. Yo creo que es Marcos 10:45. Pero hay uno parecido en Lucas, tienes razón, Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El final de la historia de Zaqueo. Bueno, demostrado. La mesa era cubierta de oro puro. El bronce quedó atrás. Ahora todo lo que encontraremos en el lugar santo es oro, que representa, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Al Señor Jesús como el Hijo de Dios, que también lo hemos visto ayer. El oro llena este lugar, porque sí, la cortina hermosa es lo que ven arriba los sacerdotes cuando entran, pero en las paredes que ven, por delante, por el oriente, que dijimos que era allá, la puerta, que tenía columnas también revestidas de oro. Pero aquí había ¿qué? ¿Qué veía el sacerdote en el lugar santo? Arriba. Y al lado, y al otro lado, atrás como paredes, oro. Las tablas forradas en oro. Así que esto era oro por todos lados. Y aparte de eso, la mesa
era de oro y nos representa claramente al Señor Jesús en su humanidad y su divinidad. Qué bendición hemos tenido al haber recibido en esta tierra al Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, y a través de su obra en la cruz ser redimidos. Bueno, había una cornisa de oro alrededor, una corona. No se ve mucho, pero alrededor había una corona, alrededor en la superficie. Entonces lo que se veía así de lejos era esto, una corona. Había una moldura adentro que no se ve en este caso, pero también la había. Pero esta cornisa de oro le hacía a la mesa como de corona. Y en esto han pensado muchos comentaristas que he leído y que habla de Hebreos 2:9. Si alguien puede continuar con la lectura. Hebreos 2:9. Sí. Él está coronado. Hay un himno en nuestro cancionero que compara al Señor Jesús cuando estaba eh, siendo condenado por los soldados, acusado por el sumo sacerdote y todos los principales sacerdotes, los ancianos, que dice que donde antes hubo una corona de espinas, en el cielo al Señor Jesús le fue colocada una corona de oro, una corona de gloria y de honra. ¿A causa de qué? ¿Qué dice el versículo? A causa del padecimiento de la muerte. El Señor Jesús ya tenía gloria. Él es Dios, el creador de todo. Pero a esa gloria que ya tenía se añadió otra después de la cruz. A causa del padecimiento de la muerte, Él recibió una corona. Entonces, en general, la mesa nos habla del Señor Jesús resucitado y glorificado. Es muy hermoso pensar en Él así. Así está Él ahora, sentado sobre todo, en el trono de Dios, sobre todo nombre que se nombra, sobre todo poder y señorío. Él está por encima de todo, coronado de gloria y de honra. Bueno, aparte de esta corona, hay una moldura de oro que a su vez tiene otra cornisa de un palmo menor. Ese es un palmo menor. ¿Cuántos centímetros será esto? 8 centímetros más o menos el palmo menor. Pues iba alrededor de la mesa, más afuera estaba la cornisa que vemos y adentro probablemente llevaba esta moldura, como si hubiera protección para la caída de los panes que habían allí dentro. El Señor protege a los suyos durante el peregrinaje aquí. Muestra protección, aunque la mesa era llevada junto con los panes en el desierto, de un sitio al otro, luego había que ponerlo, esperar, pero
A los días quizás habría que volver a arrancar de ahí a otro lugar, así por un camino muy largo. Los panes estuvieron en su sitio. La iglesia también tiene, la iglesia está representada por estos dos panes. El pueblo de Dios de Israel estaba representado en los panes allí, pero a nosotros nos muestra a la iglesia que está siendo llevada a través de este desierto y con amenazas de todo tipo, ¿verdad? Pero llegaremos, el Señor nos sostendrá hasta el final, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sabe? Sí. Hemos cantado un himno hace unas semanas allá en Cancanal, que me encantó, entonces lo pusimos en la revista. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria con gran alegría. A Él sea gloria, imperio y potencia por los siglos de los siglos. Hermoso himno, pura palabra de Dios. Y habla de esto. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Bueno, había puesto otra cita aquí, que vale la pena leerla, Juan 10, 27 y 28. ¿Seguimos leyendo por allí? Nadie las arrebatará de mi mano. Después habla de la mano del Padre, pero como estamos hablando del Hijo del Señor Jesús, pues lo dejamos ahí. Él protege a los suyos durante el peregrinaje aquí en esta tierra. Ahora sí, las varas de madera de acacia recubiertas de oro, que están metidas en los anillos, que eran de oro. ¿Para qué era eso? ¿Para qué eran esas barras? Para ser transportadas. Las tenía el altar del holocausto, que debió pesar lo suyo. Las tenía la mesa, las tenía el altar de oro, el altar del incienso, y las tenía el arca. ¿Y qué pasó cuando finalmente el arca llegó al templo que construyó Salomón? ¿Qué pasó con las varas del arca? Las sacaron. Habían llegado a la tierra prometida. Ya no era necesario llevarla de un sitio al otro. Así que evidentemente estas varas hablan de peregrinaje, de ir andando por este mundo. Como nosotros que estamos en este mundo que no es nuestro verdadero hogar, con todas las dificultades de un desierto, espiritualmente hablando nos movemos en un puro desierto. Los oasis los tenemos cuando nos reunimos los creyentes y abrimos la palabra de vida, el agua de Dios que nos quita la sed, pero conforme salimos ya tenemos al primer chofer que se atraviesa, ya tenemos el primer problema allí afuera. En este mundo andamos en un desierto para el corazón. Entonces es necesario ser sostenidos durante este tiempo y llevados de un sitio al otro con seguridad. Y la madera de acacia, el oro que la recubre, estas varas pues hechas de madera de acacia, recubiertas de oro, ¿de quién hablan? ¿Quién nos lleva? ¿A quién le daremos las gracias cuando hayamos llegado a nuestra tierra prometida? Al Señor. Bueno, sí.
usa el Espíritu Santo, pero es el Señor mismo el que nos lleva, el que nos conduce, el que nos sostiene por el camino. Mateo 28:20. ¿Alguien lo sabe de memoria? Todos miran a José, sí. Bueno, no lo leemos para estar seguros. Me refiero más que todo a la segunda parte, pero vamos a leer, la persona que está leyendo, por favor, el versículo 20. ¿Dónde iba? Ah, y la 28:20, Mateo 28:20. Gracias. Todos los días estaré con vosotros. Todos los días el Señor estará con nosotros, individualmente y colectivamente. Gracias a Él por darnos esa promesa que nos da seguridad. Sus promesas no son las promesas humanas nuestras que a veces no se cumplen, sus promesas se cumplen. Bueno, vamos con los panes. Nos hemos ocupado del mueble, ahora vamos a hablar un poco de los panes. Se proponen los panes, es el pan de la proposición, se presentan delante de Dios continuamente, dice ahí, para que estén delante de mí continuamente. El Señor quería ver esa representación de su pueblo constantemente delante de Él. Y de la misma manera, nosotros también estamos en la presencia de Él, o mejor dicho, Él nos tiene presentes. Estamos bajo su mirada atenta constantemente, los creyentes de hoy en día, en todos nuestros asuntos, en todos nuestros problemas, también en todos nuestros éxitos. Nuestro privilegio es reconocerlo. Reconoce al Señor en todos tus caminos, pero Él está. Estamos presentes delante de Él. Pero el pan tiene el significado que el Señor Jesús mismo le dio. ¿Recordáis qué fue lo que dijo el Señor en Juan 6? Dios, otra vez, ¿sí? ¿Otra vez? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Pero vamos a leer estos dos versículos en Juan 6. ...56 y 57. ¿Isaac? ¿Sigue? Creo. Sí, ¿no? 56 y 57. Uh-huh. Sí. En Juan 6 tenemos dos tipos de comida del pan. El Señor Jesús es el pan, pero al principio habla de creer en Él. Entonces hay un primer consumo de Él. El Señor Jesús, yo tengo que, para ser salvo, necesito apropiarme, como yo como pan y el pan desaparece en mi cuerpo y, digamos, forma parte de mi cuerpo. De la misma manera, la persona que quiere el perdón de sus pecados necesita comer al Señor Jesús, es decir, apropiarse de Él. Él en la cruz murió y murió por mí. Esa persona tiene la vida eterna. Ha comido por primera vez del pan de vida. Pero
en estos dos versículos que hemos leído no se habla ya de eso, se habla de permanecer en Él. Pero lo mismo que nos pasó cuando nos convertimos es también cierto después. Ahora, después de habernos convertido, somos sacerdotes. Lo hemos visto varias veces. Pero necesitamos permanecer en el Señor. Y para eso tenemos que seguir consumiendo de Él, haciendo que, conociéndolo a Él, de tal manera que Él se haga parte de nosotros, de tal manera que ya lo que he recibido de Él, de conocimiento de Él, ya forma parte de mi ser, y poco a poco me va cambiando en su imagen. Qué bonito, ¿no? Ese es el diseño del Señor, y por eso dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y lo que más, a lo menos a mí, me asombra es lo que dice el 57. Yo vivo por el Padre, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Curioso. El Señor Jesús se alimentaba del Padre, en la comunión con Él. Y bueno, nos es difícil entrar en lo que significaba eso para Él, pero Él nos lo pone de ejemplo. Así como yo hago, tenéis que hacer vosotros. Comer. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Se lo necesitamos constantemente. Hemos entrado al lugar santo como sacerdotes, y como sacerdotes necesitamos comer de ese pan para permanecer en él. Y no sé si os conté alguna vez la anécdota de un hermano que fue chocado por estos versículos. Y dijo: yo como creyente, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Y entonces lo que él hizo fue, decidió cada día leer algo de los evangelios. Lo tomó así como del Señor, buscar alimentarse del Señor Jesús, de otras porciones de la Escritura también, pero él decía: yo debería saber tan bien, conocer tan bien los evangelios, que pueda conocer a través de los evangelios al Señor Jesús. Más y más y más, aunque llevo años conociéndolo. Pues me pareció un buen ejemplo el de este hermano. Ocuparnos del Señor Jesús con frecuencia como sacerdotes. Bueno, estos panes también representaban a Israel como todo el pueblo. Para el Señor ese pueblo siempre era uno, aun cuando tuvieron ese tiempo de separación, que es que el reino del norte se fue por un lado y el del sur quedó en su sitio. Para el Señor igual seguía siendo un solo pueblo, que nos alienta porque ahora el pueblo de Dios es la iglesia y está dividida en más de 2 pedazos, en más de 2 trozos. Sin embargo, para el Señor sigue siendo una sola iglesia hasta el final, y se llevará solo una iglesia. Y cuando partimos el pan, una de las verdades que está representada en el pan es esa unidad del cuerpo de Cristo, uno solo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Eso es importante para el Señor y quiere que también nosotros lo recordemos. Bueno, vamos a mirar un poco más acerca de los panes en Levítico 24, desde el 5 hasta el 9. ¿Dónde íbamos?
final del versículo 8, ¿qué es lo que dice? En nombre de los hijos de Israel. Entonces este pan representaba para Dios allí en el desierto todo el pueblo de Israel. Hoy en día representa a la iglesia en su totalidad. Estaban delante de Dios continuamente. Lo hemos leído, ¿verdad? Y es curioso relacionar esta expresión con Hebreos 7:25. A ver cómo os parece. Hebreos 7:25. Hablando del Señor Jesús como sumo sacerdote. Hebreos 7:25. ¿Dónde íbamos? Ok. Ujú. Perpetuamente y siempre. Esas dos palabras aparecen en este versículo. Constantemente. El Señor está ahí siempre, constantemente delante de Dios. Todas las necesidades diarias nuestras en la presencia de Dios, confesión, ayuda, aliento, consuelo, todas las cosas que brindaba un sacerdote, todo eso Él lo hace en el camino, viviendo siempre, permanece siempre, perpetuamente, constantemente y para siempre. Estamos delante del Padre a causa del Señor Jesucristo continuamente. Los panes eran de flor de harina. Los panes eran de flor de harina. ¿Y de qué hablaba la flor de harina? 2 años atrás, las Paules, agosto. Bueno, sí, sí tiene que ver con pureza. Más exactamente, ¿qué es? Incluye pureza, ¿eh? Entre la harina y la flor de harina tenemos lo mejor de la harina. Es la calidad de vida que el Señor Jesús vivió. Y de eso los creyentes hemos sido revestidos. Por supuesto que incluye lo que has dicho, pero mucho más. Toda su vida. De esa vida hemos sido revestidos los creyentes. Y entonces, henos aquí. Con esa calidad de vida, digamos así, revestidos de la vida de Cristo delante de Dios. Pero eran panes. ¿Y cómo se hace un pan? A ver, no sé si hay alguna hermana aquí que ha hecho pan alguna vez, de masa madre o de lo que sea. ¿Qué necesita la harina para llegar a ser pan? Ah, tú también tienes experiencia, ¿no? Y Ruth. ¿Qué necesita la harina para llegar a ser pan? Agua, bueno, levadura también se puede sin. ¿Cómo? No alcanzo a escuchar. Soy un poco. Sal, harina, agua. Y bueno, tengo todo eso mezclado. ¿Y ahora qué hago? ¿Es pan ya? Horno. Primero la harina, para llegar a ser harina, tuvo que ser molida. El trigo tuvo que ser molido. Y luego ya hemos mezclado todos los ingredientes que habéis dicho. Y la masa madre sin levadura, entonces. Y lo
metemos al horno. Es necesario el fuego. El pan no se puede sin fuego. Y la expresión ser molido se refiere al Señor Jesús. Fue molido por nuestros pecados. Y la expresión caer bajo fuego también es del Señor Jesús. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha afligido en el día de su ardiente furor. Palabras del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. ¿En qué libro? Lamentaciones 1:12. El Señor Jesús tuvo que caer en las manos de un Dios vivo, porque nuestro pecado era terrible y era necesario ese juicio. Y ahora aquí hay pan. El Señor Jesús es el que ha pasado por el molino y por el fuego, pero nosotros hemos muerto con Él y resucitado con Él. Hemos participado en lo que Él sufrió. Entonces, los panes nos representan a nosotros como habiéndonos apropiado de lo que no era nuestro en realidad, lo que Él hizo. La vida de Cristo en los creyentes. A ver, Efesios 5:30 lo que dice, que ahora no lo recuerdo. Efesios 5:30. Ah, sí. Veámoslo. Somos parte de Él. Somos parte íntima de Él. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hemos participado de su vida. Somos parte de Él y Él está en nosotros. Encima había que poner incienso puro como ofrenda grata para Dios. Esto me acordó de 2 Corintios 2. Versículos 14 y 15. Aquí habla de olor de los creyentes. A ver a lo que olemos hoy. Uh-huh. Para Dios somos grato olor de Cristo. Así que ese incienso no es nuestro, nos ha sido puesto encima. Y el olfato que realmente nos interesa, que perciba un buen olor, es el olfato de Dios, y lo percibe. Es el olor de su Hijo en nosotros. ¿Qué siente el Padre oliendo eso en nosotros? A ver si hay tiempo mejor dicho, si no hay demasiadas preguntas allí cuando pasemos a la presencia del Señor y del Padre y podemos preguntarle, ¿qué sentías? Dinos algo de qué sentías con el olor de Cristo encima mío, encima de nosotros. Bueno, sí, somos grato olor de Cristo. Para Dios somos grato olor de Cristo. Y tendríamos que llevar por todas partes ese olor. Es lo que dice el apóstol aquí. Aún en los que se salvan, aún en los que se pierden, pero han recibido el olor de Cristo a través de nosotros.
Pero para Dios no hay cambio, somos grato olor de Cristo. Y finalmente, los panes eran la comida de Aarón y de sus hijos. Eso lo pone allí en en Levítico 24, donde hemos leído que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, tenían que comerlo en lugar santo, porque es cosa muy santa para él que las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Yo creo que aquí se habla de nuestra comida, es el Señor Jesús. Juan 6, yo soy el pan de vida, y para permanecer en él tenemos que consumir ese pan permanentemente, pero también gozarnos en la verdad de la iglesia, porque es un milagro. Y el poder ver lo que el Señor Jesús ha hecho de nosotros, el poder saber que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que Él la llevará completa al final del peregrinaje, es para gozarse y alabarlo. Esa es nuestra comida. Y lo que nos mantiene en pie en medio de un desierto, que a veces ni de lejos se ven los oasis. Bueno, esto de las medidas, pues no siempre encontramos la correspondencia correcta. Alguna explicación era de dos codos de largo, probablemente como el número 2 es el número del testimonio, quizás represente el testimonio de Dios en la tierra, y la única entidad que habla claramente de Dios es la iglesia. E inclusive los ángeles, dice la Biblia, aprenden al contemplar la iglesia y nuestras reuniones. El testimonio de Dios en la tierra. Y por otro lado, como son dos, y ayer hablamos de que de dos pueblos hizo uno, pues podría hablar de que la iglesia está formada de judíos y gentiles. Un codo de ancho, solo uno de ancho, un solo pueblo, quizás esto representa una sola iglesia. Solo se habla de las iglesias cuando se habla de iglesias locales, pero cuando se habla de la esposa del Señor se habla de una sola. Por ejemplo, allí en Efesios 1:22. ¿Qué dice Efesios 1:22? La iglesia. La iglesia. Así que el Señor vendrá por una sola iglesia, formada por todos los redimidos que hay por toda la tierra, y tal vez en diferentes grupos, no todos se reúnen en el mismo lugar, pero una sola iglesia. Es una verdad muy hermosa. Codo y medio de alto. Y a mi modo de ver, las fracciones hablan de algo que no se ha completado aún, que se va a completar, pero que no se ha completado aún. Y creo que puede representar esto. Los panes no estaban sobre la tierra, están levantados. El Señor nos ha levantado a nosotros, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo creemos, sabemos que lo que conversábamos ayer con Isaac, el Señor Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto ya es un hecho, es pasado, pero aún no lo vemos. Vemos hermanos y hermanas en obras, ¿o no?
Pues todavía no se ha manifestado. Quizás por eso el codo y medio, que uno quisiera que llegara como a algún entero, ¿no? O a dos, o que se quedara en uno. Pero bueno, estamos en proceso. Primera de Juan 3:2. A ver, para confirmar esto. Primera de Juan 3:2. Codo y medio, pero seremos subidos aún más. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo será eso? Bueno, entonces la mesa en general, con los panes de la proposición, nos hablan del Señor Jesús nutriendo, llevando y sosteniendo a los suyos en su peregrinaje, constantemente delante de Dios. Pues vamos a pasar al candelero, que también tiene sus detalles. Éxodo 25. ...31 al 40. Entonces vamos siguiendo con la lectura. ¿Dónde habíamos quedado? Ok. ¿Está ahí? No, hasta el 40. Sí. Mm, 39, Jaime. No, 39 Jaime y 40 tú, ¿sí? Sí. Ujú. Vale. Si quieres, como se nos quedó sin leer el 39, pues léelo, por favor. Ujú. Entonces es una sola pieza, aprovechando la maleabilidad del oro puro. El oro, este oro, pues tiene un componente de otros materiales y por eso es resistente y no se puede eh, con martillo transformar. Pero el oro puro sí tiene esa plasticidad. Entonces se puede llegar a hacer esto. Pero ¿cuántos martillazos se necesitan para hacer esto? ¿Y los utensilios? ¿5? Muchísimo. Eso es muy interesante. El único elemento que tiene esta característica. Era la única fuente de luz dentro del santuario.
no se necesitaba más en la presencia de Dios. Esto era lo que iluminaba adentro. No había ventanas, había una puerta, pero conforme entrabas, se corría otra vez la puerta, quedabas otra vez sin luz de fuera. Esa era la única fuente de luz dentro del santuario. ¿De qué puede hablar esto? La luz. En el Nuevo Testamento se habla de luz. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan presenta mucho al Señor Jesús como la luz. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vale la pena leerlo. ¿Dónde quedamos? Pilar leyó, ¿no? Entonces, Isaac. Gracias. En Primera de Juan se nos revelan las dos grandes esencias de Dios. Dios es amor, pero a la vez es luz. Porque es amor, desea nuestra salvación, pero porque es luz, requiere que la justicia sea satisfecha para podernos recibir en su amor. Las dos cosas van juntas. Entonces, Dios es luz. De esto habla el candelero, de la luz de Dios. Y del Señor Jesús como la luz del creyente. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fue labrado a martillo, y ahí era donde yo quería llegar. La luz de Dios, que tiene que ver con su verdad, con su pureza, con que no puede pasar el pecado, no puede pasar lo malo. ¿Cuántas veces fue golpeado? La luz, la verdad de Dios, ¿cuántas veces ha sido golpeada? Afrentada, insultada, ignorada. Yo creo que de eso habla el hecho de que el candelero era labrado a martillo. La luz de Dios ha sido afrentada muchas veces por nosotros, pero muchas veces, muchísimas veces. Aún los creyentes o los sacerdotes que entraban allí podían recordar eso, podían ver eso. También yo causé martillazos en ese candelero. La luz de Dios. Había una caña central, que no es difícil pensar a quién se refiere el Señor Jesús. Él es en sí mismo, es en esencia la luz. Él es Dios, como Dios vino, Él es Dios, Él es luz y vino a traernos la luz de Dios a nosotros y por eso se hizo hombre. Él es la caña central de este candelero. Pero es nuestro privilegio formar parte de esa luz que Él es. Porque Él nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si no lo dijera la Biblia, sería atrevido de parte nuestra decirlo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y como nos dice ahora, vosotros sois la luz del mundo. Este candelero queda completo con los 6 brazos. La sola caña central hubiera podido dar toda la luz necesaria, pero los 6 brazos que hablan de nosotros forman parte del candelero y fue todo hecho
de una sola pieza. Y eso habla de la unidad que tenemos con Él. Sobre todo este precioso versículo irresistible de leer, Efesios 1:23. Leímos el 22 antes, leamos el 23. Efesios 1:23. Habla de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cómo la llama a la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Comprendéis esa frase? Yo no. Alguien completo, una caña central que puede dar toda la luz necesaria. Y dice que la iglesia es su plenitud, le completa. Y eso está muy hermosamente ilustrado en este mueble. Hemos sido hechos uno con Él. Él se fue, está en la gloria, aquí en la tierra están los brazos. Y es nuestra responsabilidad que esa luz se vea. Y a veces el Señor tendrá que usar una despabiladera para que la luz brille. A veces tiende a apagarse, a ahogarse. Entonces es necesaria la despabiladera del sacerdote para que demos luz. Tenía copas y cada copa como flor de almendro. El almendro, esto en Colombia es teoría, pero en España está muy claro, uno de los primeros árboles que florece en la primavera. Habla de resurrección, y sobre todo aquella ocasión en la que presentaron varas de cada una de las tribus, y una parte era la de Aarón. Las metieron en el santuario y al otro día las sacaron, cada una tenía su nombre. ¿Cuál había florecido y dado inclusive almendras? La de Aarón, escogido por Dios, pero que muestra que después de una noche de muerte salió a la resurrección. El almendro es una figura de la resurrección. La manzana, ¿qué es? Fruto. Y también el Señor Jesús llevó fruto. Y permaneciendo en Él, nosotros llevamos fruto. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Juan 12:24. El Hijo de Dios, Señor Jesús, murió y llevó mucho fruto. Y aquí hay una parte. Pero también nosotros podemos llevar fruto. Juan 15:5. Así que hemos participado en su resurrección, en la flor de almendro, y también de su fruto, aquí en la manzana. Nos falta la flor, y encontré un versículo que habla de florecer. Salmo 92, 12 y 13. Salmo 92, 12 y 13. Sí, luego el siguiente versículo habla de fruto, pero
la flor muestra vida. Y eso es lo que el creyente puede mostrar, la vida de Cristo. Entonces, en resumen, el candelero nos habla de la iglesia como la plenitud de Cristo, llevando la luz de Él dentro, ojo, dentro, delante de otros creyentes, y también fuera del santuario. Somos la luz del mundo. Pues el Señor nos ayude en estas responsabilidades que tenemos al tener revelaciones tan altas. Gracias.